De nuevo, buenas noches, Shabbat Shalom, bienvenido. Y esta noche comenzamos un libro nuevo, que es el libro de Números o el libro Bamidbar. En hebreo es Bamidbar. Y Bamidbar significa, se traduce como en el desierto, pero en inglés suena mejor porque en inglés in the wilderness. Y la diferencia es que realmente no están en un desierto como nosotros pensamos, que es solamente tierra árida. Donde ellos se ubican, están realmente en un sitio que parte del desierto, pero también hay rocas, hay arbustos, hay árboles, de vez en cuando pueden conseguir un lugar donde hay agua. Lo que no hay es a habitantes, no hay casas, no hay habitantes, pero sí es un lugar que además de arena hay otras cosas. Y con esto, recuerden que la vez pasada terminamos el libro de Levítico, que viene siendo el código de Kedusha o el código de santidad. Y esta noche, como dije, empezamos en el libro de Números, Bamidbar, que es la porción que se llama de igual manera, capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 20. Así que para darle vamos a leer algunas partes. Si van al capítulo 1, verso 1, dice, habló Hashem a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. O sea que ya llevan 2 años aquí en este lugar, donde está el monte Sinaí, porque recuerden que lo primero que ocurre cuando Hashem los saca de Egipto, que los lleva, perdón, al monte Sinaí, es darle la Torá, la revelación de la Torá. Y además de eso, la construcción del tabernáculo. Una cosa que estaba leyendo esta tarde me estuvo graciosa, que fue que decía que Hashem mandó a hacer el tabernáculo porque como él se iba a presentar al pueblo de Israel, quería hacerlo de una forma modesta. Tener su tabernáculo para mostrar modestidad, o sea, como quien dice, no quería presentarse sin estar en una forma modesta. Me estuvo eso gracioso. Y además de que les da la Torá, que la revelación de la construcción del tabernáculo para que Hashem pueda morar en medio de ellos, porque tiene que ser un espacio sagrado. Entonces, en el libro de Levítico habla sobre el código de Kedusha o el código de santidad. ¿Por qué? Porque con esa santidad es que ellos van a mantener ese lugar que Dios ha escogido para poder mantenerse con ellos ahí, un lugar santo. Y ya que está todo eso establecido ya, que está el tabernáculo, que tienen su código, que tienen su Torá, entonces ahora se tienen que preparar porque de este momento en adelante que van a comenzar a marchar hacia la tierra prometida. Pero antes de eso, Dios necesita algo, como todo rey necesita su ejército. Por lo tanto, dice en el verso 2, tomar el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias. En el hebreo dice, levanta la cabeza de cada uno de los hijos de Israel. O sea, levantar la cabeza. Por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Por lo tanto, ya sabemos que van a ser todos los varones de 20 años para arriba los que van a ser contados para la milicia. Para la milicia. Verso 4. Y estará con vosotros, y los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Por lo tanto, significa que además de Moisés y Aarón, le van a ayudar a contar los que son los jefes de las tribus. Si son los jefes de las tribus, ¿cuántos jefes son? 12. Lo interesante es que el pueblo está dividido en lo siguiente. En tribu, que en hebreo es la palabra maté, y no es maté de matar, sino maté en hebreo, o la palabra shevat, shevet. ¿Okay?
Después de la tribu se distribuyen en familias. Okay. Tenemos tribu y dentro de las tribus están las familias, que en hebreo es la palabra mishpachot, porque está en plural, mishpachot. Así que tenemos tribu y dentro de las tribus están las familias y dentro de las familias están lo que se llaman la casa de los padres, que es Beit Avot. Okay. Beit Avot. Así que están divididos en tribu, que son todos. Recuerden que las tribus son en base a los hijos de Jacob. Dentro de las tribus están distribuidos en familias. Y luego las familias tienen lo que llaman la casa de los padres, que viene siendo Beit Avot. Así que lo que ellos están tomando es lo que son los jefes de la tribu completa para ayudarlo a hacer el conteo de todos los varones mayores de 20 años. Y dice, estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros, y hace el nombre de los 12 varones, los cuales no voy a leer ahora para darle tiempo para leer otras cosas. Y saben que comienzan primero con Rubén. ¿Por qué? Porque Rubén es el primogénito, el primer hijo de Jacob. Y hace el conteo del grupo de Rubén, de Simeón, después de Gad, después de los hijos de Judá, después de los hijos de Isaacar, después de los hijos de Zabulón, de los hijos de José, hijos de Efraín e hijos de Manasés. O sea que aquí toman las dos tribus de los hijos de José, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Dan, de los hijos de Aser, de los hijos de Neftalí. Y en el verso 44 del capítulo 1 dice, estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de su padre, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. O sea que el total de todos los varones mayores de 20 años son 603,550. Por lo tanto, si todos son varones mayores de 20 años, lo más probable es que estén casados. Porque ustedes saben que una de las cosas en el judaísmo es que tan pronto tengan edad, por lo menos ya 18 años el varón, se pueden casar. Así que si usted tiene 603,550 varones y cada uno está casado, o sea que hay ya 1.2 millones de personas, sin contar los niños, porque recuerden que otra cosa es que tienen muchos hijos. Por lo tanto, fácilmente no se han contado los levitas, ni se están contando las personas mayores de edad y personas que quizás eran incapacitadas o no podían, eran enfermos, no tenían, o sea, no podían participar del ejército. Por lo tanto, fácilmente podemos decir que un mínimo de por lo menos 3 millones de personas fueron los que salieron de Egipto, y tampoco están contando los extranjeros, los que se unieron al pueblo de Israel. O sea que fue un gran grupo. Y el verso 47 dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Hashem a Moshe diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. O sea que la función de los levitas era servir en el tabernáculo, mantener el tabernáculo, y todas sus funciones tenían que ver con la administración del tabernáculo para con Hashem. Los levitas no participan del ejército. Verso 51. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas los desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán.
y el extraño que se acerque morirá. Esto es referencia no a una persona extranjera en el sentido que sea de otra nación, aunque eso está incluido, pero es más bien cualquier persona que no sea un levita no puede acercarse al tabernáculo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos van a ser los guardianes del tabernáculo, van a guardar que nadie que no sea parte de ellos pueda entrar. ¿Por qué? Porque es un lugar santo, un espacio sagrado separado para Hashem. Y recuerden que los levitas dentro del grupo de todos los israelitas es la tribu que más santidad tiene con respecto a las demás. Y dentro de los levitas tenemos a los sacerdotes y luego tenemos al sumo sacerdote. Tiene que ver con los grados de santidad y no con clase social. Verso 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. O sea que cada tribu tenía un emblema o tenía una bandera que los distinguía. ¿Okay? Y lo más probable es que aún luego las mismas familias también tenían sus banderas, pero había una que distinguía a todas las tribus. Entonces la tenían que usar como señal cuando estuviesen acampando. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. O sea, que tenemos el tabernáculo. Vamos a hacer aquí para ver cómo era que estaban. Porque recuerden que hasta este momento, cuando ellos caminaban o marchaban dentro del desierto, pues cada cual imagino que estaba con su familia, con su tribu, con su gente, pero lo hacían de una forma que todavía no tenía un orden. Con esto que Dios está estableciendo, es un orden para siempre. Mientras ellos estuvieron caminando en el desierto, tenían que caminar en ese orden, en el orden que Dios les que es lo que vamos a leer en este momento. Así que tenemos que el tabernáculo, voy a borrar esto aquí. Tenemos que el tabernáculo va a quedar en el centro. ¿Okay? En el centro del campamento. Y alrededor del tabernáculo van a estar los levitas. ¿Okay? Los levitas van a estar alrededor del tabernáculo. El tabernáculo va a ser el centro del campamento. Y los levitas van a estar alrededor. ¿Por qué? Porque ellos van a estar guardando todo el espacio, todo lo que está alrededor del tabernáculo. ¿Para qué? Para que nadie pase y entre, porque si entra, Dios dice que morirán. Verso 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo de testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Hashem a Moshe, así lo hicieron. El capítulo 2 entonces comienza a describir cómo van a estar en el campamento. Dice, habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión, acamparán. Y comienza con el oriente east. Va a comenzar con los que van a acampar al oriente de donde está el tabernáculo. Y comienza diciendo, estos acamparán al oriente, el campamento de Judá, el campamento, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Así que al este vamos a tener a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Y dice, y luego de Zabulón, entonces tenemos un total para las tres tribus al lado oriente, que van a ser
186,400. ¿Okay? Que recuerden que este es el lado este. Aquí está la entrada. Entonces, al lado este, de donde está el tabernáculo, va a estar Judá, Isaacar y Zabulón. Y luego viene la bandera del campamento de Rubén, que estará al sur. Con Rubén van a estar Simeón y Gad. ¿Okay? Al sur tenemos a Rubén, a Simeón y a Gad. Y ellos van a hacer un total de 151,450. Y usted me va a preguntar, y pastora, ¿por qué tenemos que saber esto? Primero que nada, que nuestro rey se llama Adonai Sebaot, Dios de los ejércitos. Por lo tanto, si es Dios de los ejércitos y un rey tiene su ejército. Y aquí le está enseñando orden, no tan solo orden y posición. Luego vamos a ver que le va a enseñar las funciones y los roles que cada uno de ellos tiene. Porque si no hay orden y cada cual no sabe cuál es su lugar y cada cual no sabe cuál es su función o cuál es su rol, lo más probable es que van a haber más jefes que indios o pocos jefes y muchos indios, o que va a traer caos. Y en el reino de Dios lo menos que debiera haber es caos. Esto es para enseñarnos a nosotros también la necesidad de tener un orden en nuestras vidas, en nuestros hogares, y reconocer la función de cada individuo, porque cada individuo es importante. No se pueden hacer las cosas al azar. ¿Okay? Así que ya tenemos al este, al sur, y luego dice, verso 17, el capítulo 2 dice, luego irá al tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Entonces, en el centro va a estar siempre el tabernáculo. ¿Okay? O sea, que según vamos a ver aquí en el diagrama, así mismo tenían que ellos que salir, marchar, y así mismo tenían que donde quieran que se detuvieran, volver a montar sus tiendas y montarlo todo. Pero el tabernáculo siempre en el centro. Y si usted ha estudiado un poco sobre el antiguo Medio Oriente, todas las naciones hacían lo mismo. En el medio iba siempre el rey. ¿Por qué? Porque por todas partes tenía que estar protegido. Es para protección del rey. Verso 18 dice, la bandera del campamento de Efraín va a quedar al occidente. Entonces va a estar Efraín, Manasés y Benjamín. Así que lo que es el oeste, west, va a estar Efraín, Manasés y Benjamín. Y el total de ellos era 108,100. Okay, así que tenemos el primer grupo, el segundo grupo y el tercer grupo. Y luego dice, la bandera del campamento de Dan estará al norte. Entonces en el norte vamos a tener a Dan. Dice campamento de Dan, la tribu de Aser y la tribu de Neftalí. Así que van a estar Aser y Neftalí. Y ellos van a hacer un total de 157,600. ¿Cuál de las tribus, cuál de los grupos tiene mayor gente? Judá. ¿Por qué? Porque Judá es el primero, representa al rey. Judá es el más numeroso. Por lo tanto, así como están puestos, era como salían. Al frente iba Judá con sus hermanos Isaacar, Zabulón. Luego marchaba Rubén. Luego el tabernáculo.
luego Efraín con su grupo y por último en la retaguardia quedaba Dan. Okay. Verso 34 del capítulo 2 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Hashem mandó a Moisés, así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Y dicen que las banderas de cada uno, primero que nada, tenían color y tenían diseño. Los colores eran de acuerdo al pectoral que tenía el sacerdote. O sea que si usted estudia el pectoral, entonces sabe qué bandera, qué color le correspondía a cada tribu. Así que ya están todos contados. Ya Hashem le ha dicho en qué lugar, qué posición van a estar dentro del campamento. Ahora les toca a los levitas, porque recuerden que los levitas no habían sido contados. Capítulo 3. Estos son los descendientes de Aarón y de Moshe en el día en que Hashem habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón. Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Hashem cuando ofrecieron fuego extraño delante de Hashem en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Recuerden lo que pasó con estos dos individuos que murieron porque ofrecieron inciensos extraños, que hay muchas discusiones que realmente qué fue lo que pasó. Unos dicen que era que habían bebido demasiado, unos dicen que fue que entraron al lugar santísimo, otros dicen pues que fue algo que no mandó Dios, por lo tanto ellos tomaron de su propia decisión hacer algo que no le había sido mandado. Y ustedes quizás dirán, la gente dirá contra, pero eso está un poquito fuerte, ¿no? Pero lo que tienen que ver es que son hombres ungidos con una responsabilidad y una posición en la cual ellos no pueden fallar. ¿Por qué? Porque ellos son el ejemplo para el pueblo. Y ellos son los que ministran directamente a Dios. Por lo tanto, si ellos son el ejemplo, Dios no puede permitir que las personas hagan lo que les dé la gana por la posición que ellos tienen. Mientras más alta es la posición y más alta es la responsabilidad, más son las restricciones, las limitaciones que tienen para con el Señor. Primero que nada, el Señor los escogió, los ungió, los separó, les dio una posición de honor y de gloria, y no es para que ellos hagan, porque ¿qué sucede? Como sabemos y vemos hoy día en el mundo, muchas veces las personas que tienen mucho poder abusan, y con Dios no, eso no se puede hacer. Verso 5, y dice, y Hashem habló a Moshe diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazle estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. En otras palabras, todos los levitas que no son sacerdotes van a ser asistentes a los sacerdotes, por lo tanto son sus ayudantes. Y todo lo que diga el sumo sacerdote es lo que ellos tienen que hacer. Verso 8. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acerque morirá. De nuevo, ninguna persona que no sea levita, los sacerdotes, puede acercarse ni ministrar en el tabernáculo. Y los levitas han sido escogidos para que por siempre sirvan al sacerdocio. Verso 11. Habló además Hashem a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Y dice, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales míos serán, yo Hashem. Lo que quiere decir eso, que todo primogénito, o sea, todo lo que abre la matriz, le pertenece a Dios. ¿Okay? Si es varón que no es levita, tiene que ser redimido, en el sentido de que, ¿qué sucedía?
que antes de que los levitas fueron escogidos como ministros del tabernáculo, de que fueran sacerdotes o de que fueran levitas, el primogénito de la familia era los que hacían los ritos religiosos, las ofrendas, los sacrificios. O sea, que antes de que surgiera la situación con el becerro de oro, antes de eso, cualquier primogénito era el que ejercía la función como de sacerdote o las funciones de religiosas, vamos a decir, de la familia. Pero una vez ocurrió lo del becerro de oro, recuerden que los levitas no participaron de esa idolatría y por eso Dios los escogió para que entonces les sirviera en el tabernáculo. Si una familia tiene un hijo primogénito que es varón, que no es levita, como ya no puede ejercer como un sacerdote, no puede ejercer como la persona que trae lo espiritual o las ofrendas en el hogar, pues entonces tienen que dar como una ofrenda como de sustitución para restituir. Por ejemplo, vamos a tomar el nene de Valerie, Azrael, el primogénito es primer hijo. Si no hubiera habido lo de los levitas, le tocaba a Israel ser el sacerdote del hogar, ser el que ministrara en las cuestiones espirituales. Pero como Israel no es levita, entonces los padres de Azrael tenían que traer una ofrenda, pues, para decir, como mi hijo no puede servir, esto lo voy a dar como una ofrenda, que en este caso va a ser, creo que 5 shekels. ¿Okay? ¿Qué sucede? Verso 14. Y Hashem habló a Moshe en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias, contará a todos los varones de un mes arriba. O sea que de 30 días en adelante se contaban. ¿Por qué? Porque usualmente si un niño no va a vivir o es un niño débil que nació con debilidad o con alguna enfermedad, usualmente mueren antes de los 30 días. Pues entonces ellos esperaban hasta los 30 días para ver si ese niño iba a sobrevivir. Entonces, si es levita, desde que tiene un mes de edad, es contado. Entonces, desde ese momento ya tiene la santidad de la tribu de los levitas, desde los 30 días de nacido. Y dice, y Moshe los contó conforme a la palabra de Hashem, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. Y luego nombra a los hijos de cada uno de ellos. Vayan al verso 21. ¿Por qué? Porque cada uno de estos hijos de Leví también van a tener una posición específica alrededor del tabernáculo. Dice, los de Gersón van a estar al occidente. Los de Gersón van a estar al occidente. En otras palabras, van a formar parte de donde está Efraín, Manasés y Benjamín. Así que Gersón va a estar aquí. ¿Okay? Porque recuerden que ellos tienen que estar alrededor del tabernáculo como tal. Por lo tanto, al occidente tenemos a Gersón con el grupo de Efraín, Manasés y Benjamín. ¿Y cuál es la función de los de Gersón? Verso 25. A cargo de los hijos de Gersón, el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Así que básicamente van a estar a cargo de todo lo que cubre el tabernáculo como tal. Verso 27, los de Coat. Los de Coat van a estar al sur conjuntamente con el grupo de Rubén. Por lo tanto, Coat va a estar aquí, al sur. Recuerden el tabernáculo, los levitas y luego las tribus. Entonces, al sur va a estar Coat conjuntamente con las familias de Rubén, de Simeón y de Gad. Y luego tenemos a Merari. Merari,
acampará al norte juntamente con Dan. Así que Merari va a estar aquí. Recuerden que tenemos el centro, el tabernáculo, los levitas, al norte Merari, al occidente Gersón y al oriente Coat. Los de Coat van a tener las siguientes funciones. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Por lo tanto, a Coat le van a tocar los muebles más sagrados del tabernáculo. A ellos les va a tocar cargar lo más santo. Y de Merari habíamos dicho que va a estar al norte. Y ellos, verso 36 dice, a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus puertas. ¿Okay? O sea que ellos van a tomar lo que sería el esqueleto, como decir el esqueleto del tabernáculo. Verso 38, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión, al este serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acerque, morirá. Por lo tanto, en el lado este, aquí va a estar Moisés, Aarón y los hijos de Aarón. Así que aquí vemos que el tabernáculo va a estar rodeado completamente de levitas. De nuevo, al norte Merari, al occidente Gersón, al sur Coat y al oeste Moisés, Aarón y sus hijos. O sea que es un orden preciso y exacto. Y exactamente como están así, tenían que marchar y exactamente así tenían que volver a ponerse en su sitio. En el verso 40. Y Hashem dijo a Moshe, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Aquí están contando ahora todos los primogénitos. Ya se habían contado los levitas. Se habían contado los levitas que habían sido 22,000. ¿Okay? Todos los levitas de 30 días para adelante eran 22,000. Ahora van a hacer el conteo de todos los primogénitos de todas las tribus. ¿Okay? Y cuando están contando, dice, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomará los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Hashem. Contó Moisés como Hashem le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22,273. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que hay 273 más que los levitas. ¿Qué significa? Que hasta 22,000 israelitas había un levita que sustituía a un primogénito israelita. ¿Okay? Si habían 22,000 levitas, significaba que solamente de Israel los levitas sustituían 22,000 primogénitos que no eran levitas. Habían 273 por los cuales no habían levitas para reemplazarlos. Entonces Dios dice, como no hay suficiente levita para que cada levita represente que cada primogénito existente israelita,
lo que van a hacer es redimirlo dando una ofrenda de 5 shekels. ¿Okay? No sé si me entienden. ¿Okay? Vamos a suponer, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí, ¿verdad? Vamos a suponer que hay un total de 5 levitas. Pues de esos 5 levitas, hay un levita que sustituye a Evelyn, que sustituye a Iván, que sustituye a América, que sustituye a Ela, que sustituye a Norma, y no hay nadie para mí. Entonces, como no tengo un levita que me sustituya, pues entonces yo doy una ofrenda de 5 shekels. ¿Okay? Porque si hubieran 6 levitas, uno para cada uno de nosotros, pues entonces ya no debemos nada, porque cada levita está sustituyendo, representando a cada uno de nosotros que somos primogénitos. Pero como no había suficientes levitas, entonces tienen que dar una ofrenda, que es lo que llaman redimir. Dice, porque los levitas son de Hashem. Verso 46, y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomará 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate, que fue un montón de dinero. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Hashem, según lo que Hashem había mandado a Moisés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no habían suficientes levitas para representar a cada primogénito. Entonces, esos 273, como no tienen un levita que los represente, entonces dan la ofrenda de 5 shekels. Son rescatados de esa forma, o son redimidos de esa forma. ¿Sí? Otras palabras, que cada levita representaba a cada primogénito del pueblo. Es como Yeshua. Yeshua es un primogénito de Hashem, pero Yeshua también es un sacerdote. Pero él da para todo el mundo. ¿Ok? Él representa a todo el mundo. Entonces, en el capítulo 4 comienza a hablar con más exactitud las funciones de los levitas, las tareas. Y dice, toma la cuenta, hablando en capítulo 4, verso 2, toma la cuenta de los hijos de Coat, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. O sea que los levitas eran contados como levitas si eran mayor de 30 días. Pero ahora el conteo es para ver de los levitas cuántos pueden trabajar. Lógico, un bebé de 30 días no va a poder trabajar, tiene que buscar adultos. Pues entonces los adultos que van a trabajar, a comenzar a trabajar, tienen que ser de 30 años hasta los 50. ¿Okay? De 30 años a 50 años van a trabajar en el tabernáculo. Te va a decir, contra, pastora, pero más que 20 añitos y ya se retiran. Tienen que recordar que antes de los 30 están desde que son chiquititos enseñándoles las tareas que tienen que hacer en el tabernáculo. Y luego cuando sea en el templo. Recuerden cuando Ana llevó a Samuelito. ¿Verdad? Samuelito era decir como 5 o 6 añitos. Desde que entró al tabernáculo, él tuvo que aprender todo lo que hacían en el tabernáculo. Igualmente en el templo. Lo que eran levitas y lo que eran sacerdotes le eran enseñados desde bien jovencitito, por lo tanto ellos están aprendiendo desde mucho antes de los 30, pero una vez ya se gradúan, comienzan a funcionar, a trabajar completamente desde los 30 hasta los 50. Y luego más adelante habla de que después de los 50 no era que dejaban de trabajar, hacían otras funciones, pero más leves, cositas que podían hacer. ¿Por qué? Porque ellos entendían que de 30 a 50 años para aquel entonces era cuando la persona tenía todo su vigor y todas sus fuerzas para trabajar. Después de 50, pues ya los consideraban senior. O sea, ya eran más viejitos, no tenían la misma fuerza. Lógico, no podemos comparar aquel tiempo con ahora, donde tenemos personas que a veces con 80 o 90 años se ven como si tuvieran 25, ¿verdad? Pero ese era la edad para trabajar. Y dice en el verso 4,
El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. O sea que ahí comienza, recuerda que comienza hablando con Coat, y porque ellos son los que van a llevar, a cargar todos los muebles dentro del santuario, que viene siendo el arca, la menora, la mesa de los panes, el altar de incienso, el altar de afuera. Pero que antes de que los hijos de Coat vengan a llevarse eso, Aarón y sus hijos tienen que cubrirlo. Tienen que taparlo y cubrirlo con cortinas, con pieles, de una manera. Entonces tiene que ser en el orden que el Señor dice. Y todos tienen que tener un paño azul. Y después que todo eso esté cubierto, que todo eso esté preparado ya para llevarlo, entonces es que los hijos de Coat pueden venir para cargarlos. ¿Por qué? Porque le está prohibido a ninguna persona que no sea un sacerdote mirar ni tocar esas cosas, porque son de gran santidad. Porque si tocan, mueren. Recuerden la vez que el arca estaba siendo traído desde los filisteos otra vez al pueblo de Israel, que se tambaleó donde estaba el arca, y uno de los que estaban ayudando a cargarlo, pensando que se iba a caer, tocó y quedó frito ley. Enseguida quedó muerto. Es como cuando uno tiene esas cositas para las moscas y los mosquitos, y quedó. Así quedó ese individuo. ¿Por qué? Por la santidad, el grado de santidad. O sea, las cosas de Dios se respetan y se honran y se le da el lugar correspondiente. Y sigue hablando de todas las cosas, cómo cubrirla, cómo taparla, la chilla. Y dice, verso 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Y estos son levitas, esto no es cualquier persona. No pueden tocar las cosas santas de Hashem, solamente los sacerdotes. Y el arca, solamente el sumo sacerdote tiene privilegio de entrar una vez al año, y con todo y eso tiene que poner incienso, que haya humo, para no ver directamente el arca. ¿Okay? O sea que es una cosa terrible. Uh-huh. Sí, yo cómo lo hacían, yo no sé, pero no podían, a menos que fuera Aarón, el único, el sumo sacerdote, que hiciera esa función del arca, ¿verdad? Pero tiene que ser una forma. Pero sé que en Yom Kippur, una de las cosas que dicen, que el poner el incienso en Yom Kippur era para evitar mirar directamente, y recuerden que ese es el día en que el rey está en el trono juzgando. O sea que la presencia de Dios en Yom Kippur es más que en otro día, su presencia, porque está juzgando a las personas. Pero tenían que ser ellos, nadie más podía hacer eso. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario, de sus utensilios. O sea que esto lo tenía que llevar Eleazar. Una de las cosas que estaba leyendo es que recuerden que el fuego del altar no se puede apagar. Y porque yo me preguntaba entonces, ¿cómo cargan el fuego? Pues estaban diciendo que el fuego lo ponían como en una olla de hierro. Metían ahí y esa olla de hierro la cubrían con una tela azul. Pero con todo eso la tela azul no se quemaba. Y tenían que, ¿por qué? Porque ese fuego no se puede dejar apagar. ¿Por qué? Porque ese fue el fuego que salió del cielo, descendió del cielo cuando Hashem consumió las primeras ofrendas del altar con fuego del cielo. O sea que él encendió ese fuego y ese fuego no se podía apagar. Y según ellos tuvieron 40 años en el desierto, 40 años
Estaba Eliezer con su ollita con su fueguito caminando con él para que no se apagara. Imagínense, qué responsabilidad. Lógico, una vez todo fue destruido, pues esas cosas también se perdieron. Pero Dios dijo que nunca se podía dejar apagar. Verso 17. Habló también Hashem a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas. O sea que Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote, era responsable por la vida de los coatitas. Esta palabra, tú asegúrate que ninguno entre, ni mire, ni toque hasta que tú no hayas hecho las cosas como tienes que hacerlas. Y después que tú hayas hecho las cosas como tienes que hacerlas, entonces ellos tienen que venir y hacerlas como yo dije para que no mueran. Si les pasa algo a ellos, tú eres el culpable. 19. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuándo cubran las cosas santas porque morirán. Así que la responsabilidad de los sacerdotes, de sus hermanos levitas, era asegurarse que ellos hicieran conforme a como Dios les dijo, sobre todo a los de Coat, porque a ellos les tocaba cargar las cosas más santas. Y recuerden que más adelante vamos a leer sobre la situación con Coré, y Coré era de los Coat, que cargaban las cosas más santas, pero no, él quería la posición de Aarón. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué representa todas estas cosas? Como le estaba diciendo, orden, orden. Y tienen que entender que en el centro del campamento, Hashem es el centro. Que muestra eso? Que Dios es el que tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y tenemos que caminar con Él en orden y ejerciendo la función y el rol que nos ha dado a cada uno de nosotros. Aquí está demostrando que toda persona, todo individuo es importante ante los ojos del Señor en su reino. Todo el mundo tiene algo que hacer. A todo el mundo Dios le dio un deber, un don, un talento o algo, y tiene que ser usado para Él en la forma que Él pide. Y de acuerdo a la responsabilidad, mientras mayor responsabilidad, o sea, mientras mayor posición, mayor responsabilidad y mayores restricciones. ¿Okay? Una persona que tiene la posición como el sumo sacerdote no puede hacer lo que le da gana. No puede decir, ay no, un viernes pues me voy a comer y a fiestar y a beber. Y ya, quizá una persona, porque no sea sumo sacerdote o que cualquiera de la vaya, eso no es un viernecito, eso no importa. Pero una persona que tiene la posición y la responsabilidad que tienen los sacerdotes no podían hacer eso. Y eso nos enseña también nosotros las responsabilidades que nosotros tenemos para con el Señor. Y algo que no mencioné, de Merari, era un grupo total de 6,200. De Coat era un total de 8,600. Y de Gerson era un total de 7,500. Recuerden que son un total de 22,000 levitas. Así que imagínense, con simplemente el tabernáculo, la cantidad de personas asignadas para trabajar el tabernáculo nada más. Y por eso tenía que haber un orden y los sacerdotes eran quienes daban los oficios. Por ejemplo, si de Coat habían 8,600, eso no significaba que cada vez que se iba a mover el tabernáculo, los 8,600 venían a atender el santuario. Porque imagínense si lo que había eran 6 piezas para mover. O sea, ahí es donde surgen los turnos. En Crónica, ustedes van a leer que David dividió a todos los levitas y sacerdotes en turnos. ¿Qué hacían? Que por familia, ¿verdad? De los de Coat, un ejemplo de los de Coat, si hay 8,600 por familia, vamos a suponer, pues son individuos, vamos a poner por decir 8,000 familias total. Pues entonces ese grupo de personas, semanalmente, un grupo de familias, vamos a suponer de 10 o de 15, trabajaban una semana.
Terminaba ese Shabbat, entraba otro grupo, trabajaba esa semana. Terminaba ese Shabbat, entraba otro grupo. El único día en que todos se tenían que presentar eran las fiestas para la Pascua, para Shavuot y para Tabernáculo y para Yom Kippur, o sea, las fiestas grandes. Tenían que venir todos, ¿por qué? Por la cantidad de ofrendas y cosas que la gente que venía. Pero mientras no habían fiestas, que eran semanas regulares, entonces venía en sus turnos un grupo una semana, terminaba, y si eran tantos, imagínense, quizás te tocaba trabajar 2 o 3 veces al año, o 6 veces al año, porque con la fiesta, ¿verdad? Y eso era todo. Pero mantenían sus roles dentro de las comunidades, los levitas que no estaban trabajando en el templo, estaban ayudando a la comunidad, eran los que miraban a los que tenían alguna infección en la piel, eran los que daban consejos, eran los que interpretaban la Torá, eran los que enseñaban la Torá, los que hacían la circuncisión y todas las cosas que tenían sus funciones también. Así que lo importante de esto es los roles que Dios le da a cada individuo tiene importancia y todo es para un orden en el reino de Hashem. Así que vamos a tomar un tiempito para preguntas si tienen.